Y sí, se llegó la hora más esperada, el día más anhelado, el día más deseado. Cita con el doctor Rubén Restrepo y hoy vamos a estar hablando sobre depresión y ansiedad, temas que yo creo que pues no son muy comunes últimamente, o no sé ustedes qué puedan decir al respecto. Pero para mí es un placer darle la bienvenida al día de hoy. Para los que no me conocen y es la primera vez, mi nombre es Diana Restrepo Cerrato, soy colombiana, estamos en San Antonio, Texas, y estamos felices y enamorados con este suplemento que les vamos a hablar el día de hoy. Si hoy es tu primera vez para aquí que nos estás visitando, pues este programa es para ti. Bienvenido, escribe de dónde te conectas y hoy también las preguntas que tienes. Y para nuestros viajeros frecuentes que ya estoy viendo caritas conocidas, pues también nuevamente bienvenidos. Gracias a las personas que también se están conectando por Facebook. Y si no tienen cómo, vayan y díganle, oye, ya empezó el programa, por favor, conéctate. Lo estamos grabando también, si de pronto no lo pueden ver y lo quieren ver en diferido. Así que buenas noches para todos. Ya saben cómo manejamos, cómo nos comportamos aquí. Al principio vamos a hablar sobre el inmunocal, vamos a hablar sobre el tema tan esperado de hoy y al final haremos las preguntas. Pero mientras tanto pueden escribir sus preguntas, vamos a ir contestando en el transcurso de la llamada y pues también al final, si quieren, pueden levantar su manito electrónica, eso sí, con cámara encendida, para que nosotros podamos darles la palabra. Y, mira, también se está transmitiendo por Vive tus sueños hoy. Saludos a toda Latinoamérica. Me encanta porque estamos llegando a más personas. Gracias por esas sonrisas. Me encanta verlos en cámara. De verdad que es muchísimo mejor cuando ustedes prenden su cámara porque es como si yo no estuviera hablando solita aquí en pantalla. Pues nuevamente, muchísimas gracias a todos los que están aquí conectándose por primera vez o los viajeros frecuentes. Vamos a darle la bienvenida al doctor más querido de redes sociales, tal vez podríamos decir. Pues sí, el doctor Rubén Restrepo es médico cirujano, es de Medellín, Colombia, es terapeuta respiratorio de la Universidad de Georgia State en Atlanta, es profesor actualmente, profesor de farmacología y coordinador de investigación para la División de Cuidado Respiratorio y para la División de Cuidado Crítico y Pulmonar de la Universidad de Texas en San Antonio. Es miembro del Comité Editorial de Revistas Médicas Internacionales, fundador de Solacurt, que es la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Respiratorios. Tiene más de 100 publicaciones, incluyendo su propio libro, diferentes artículos científicos y capítulos en libros. Es autor del artículo acerca de la utilización del inmunocal en pacientes con COVID y tiene más de 500 presentaciones a nivel internacional y nacional en el área de terapia respiratoria y de cuidados intensivos. Y les damos toda la bienvenida a todos los que se están conectando, estas 120,000 personas por Zoom y pues unas cuantas más por Facebook. Y sí, pues miren, tenemos el canal de YouTube que el doctor ha sacado de su tiempo para hacer unos videos maravillosos y estas reuniones que tenemos los jueves también quedan grabadas allí. Así que compártanlo, dupliquen esta información porque esto es para su servicio. Y pues hay videos que de verdad yo creo que son los más queridos y los más amados, que son las 50 razones de peso científicamente, el por qué deberíamos cada uno de los hogares consumir el inmunocal. Y pues cáncer versus glutatión. Lamentablemente podemos decir que el cáncer se está volviendo una pandemia también tal vez, porque pues cada día más hay casos. Y pues TikTok, son perlas específicas, van al grano, son explicaciones maravillosas que también son muy fáciles de compartir, así que a todas estas redes sociales por favor denle like y compártanlo y pues obviamente suscríbanse al canal para que ustedes puedan tener los nuevos videos siempre que salgan. Y a mí me toca y me corresponde de obviamente hablar sobre estos descargos de responsabilidad porque todo lo que se está expresando en este programa no queremos representar consejos médicos,
ni servir como recomendaciones para tratamiento, ni mitigación, ni prevención de ningún proceso de enfermedad. El Inmunocal como marca registrada es un suplemento natural, por eso se le llama un nutracéutico, porque tiene calidad farmacéutica, pero no está reemplazando tu medicamento o el tratamiento que te ha mandado tu médico. Bienvenida a Colombia, Perú, México, Guatemala, Bolivia. Estamos como en un desfile. Miss Universo, Ecuador. Perfecto, me encanta. Esto no lo gozamos y no lo disfrutamos cada 8 días y espero que ustedes también se lo disfruten como nosotros. Pues vamos a darle la bienvenida a todos al doctor Rubén Restrepo. Todos le damos la calurosa bienvenida, doctor, y gracias por esos aplausos. Bueno, muy buenas noches a todos. Los quiero felicitar por haber sacado este espacio en la noche de hoy para escuchar un programa que yo creo que va a ser muy importante. Tenemos un invitado de honor que yo creo que van a disfrutar. Desafortunadamente, cuando hablamos de retos de salud, pues obviamente tenemos que hablar de algunos aspectos importantes de la salud que están afectando a muchas personas, en este caso a millones de personas. Les vamos a compartir primero lo que es la base fundamental de lo que nosotros estamos tratando de compartir. Entonces, lo primero que es muy importante es que vamos a aprender de unas palabras que van a ser demasiado radicales en entender cómo se puede entender este mensaje el día de hoy. Y entre ellas están radicales libres, pero incluso más importante que radicales libres, lo que es el estrés oxidativo. Y yo creo que lo que tiene sentido es entender de que si el estrés oxidativo está relacionado con oxidación, vamos a aprender un poco de antioxidantes, vamos a mencionar al final la palabra glutatión y también un aminoácido muy importante que es cisteína. Pero como siempre, yo creo que este resumen se da explícito en un video que yo espero que disfruten. Solamente dura un par de minutos, así que pónganle atención. ¿Se escucha? Bueno, tenemos problemas técnicos. Bueno, otro día lo veremos. Vamos a ver para el próximo jueves. Pues la realidad es que la base fundamental de esta empresa de biotecnología se llama Immunotec, una empresa en este momento que está cumpliendo cerca de 28 años, pero lo más importante es que se cumple con cerca de 48 años de investigación. ¿Por qué es importante esto? Porque desde el punto de vista de respaldo científico, quiero darle la idea de que lo que vamos a hablar hoy acerca de un nutracéutico fue investigado por 20 años antes de que hubiera la presencia de una empresa. Esto le da un grado de confiabilidad importante porque le permite también al CEO, que se llama Mauricio Amelsain, de ser realmente el generador de un crecimiento a nivel internacional. Muy sencillo, el compromiso de una empresa como Immunotec es desear que disfrutes de un bienestar, sea que en este momento generes o quieras generar un bienestar por salud, por prevención, que sería lo ideal, pero lo otro también es importante, es tener en cuenta del bienestar cuando se cuenta con retos de salud. Sin duda, algo que podemos entender muy fácilmente es los radicales libres simplemente son moléculas necias que están tratando de robar electrones de una célula sana y la desestabilizan. Pero como ustedes pueden ver aquí, los antioxidantes están para decirle, aquí te aporto esta sustancia, que es un electrón, para controlar los radicales libres. Nosotros todos los días tenemos radicales libres. Nosotros tenemos estrés oxidativo, pero es el exceso del estrés oxidativo que permite que nosotros veamos cambios radicales. En este caso, si comparamos esta configuración normal de un tomate expuesta al aire, muchas veces han escuchado esta expresión de que el solo hecho de respirar produce enfermedad. A pesar de que nosotros respiramos oxígeno, es ese mismo oxígeno el que genera cambios de radicales libres y que cuando en exceso cambia esta situación en lo que se llama estrés oxidativo, que es lo que produce que finalmente tenga cambios radicales este tomate. Pues la realidad es que ese mismo cambio se refleja también en las células que están expuestas a una gran cantidad de radicales libres. Hay un estrés oxidativo y las células tienen la tendencia a envejecerse y a morir. Este es el mismo caso de una manzana en caso de que te guste la manzana. Muchas veces estamos hablando de estrés oxidativo y queremos hacer saber
de que no importa la condición que tú mires, está relacionada con estrés oxidativo. Si las células no tuvieran un proceso de envejecimiento, realmente no tendrían un riesgo tan grande de enfermarse. Pero la realidad es esta: el solo proceso de respirar, de generar estrés oxidativo, genera por lo menos una palabra que tú vas a ver aquí, arrugas, en diferentes edades. Pero yo creo que la invitación importante para el día de ustedes es identificar qué patología tienes tú o qué retos de salud tienes tú, tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo y personas alrededor, que pueden ser 9 billones de personas que puedan estar afectados por retos de salud, donde el común denominador es estrés oxidativo. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de la parte, digamos, de la parte cerebral. Recuerden que es algo muy importante cuando vamos a hablar de depresión, ansiedad y vamos a hablar de enfermedades neurodegenerativas. Lo que vas a aprender el día de hoy va a aplicar a todos los procesos que afectan a este cerebro. Aunque nos vamos a concentrar en depresión y ansiedad, aplica los mismos principios para el Alzheimer, demencia senil, para el Parkinson, el autismo, el espectro autista, o sea, absolutamente todo. Entonces, es importante reconocer de que algunos de nosotros, si no estamos en este punto, y Dios quiera que no muy pronto, cáncer, pues la realidad es que todos estamos expuestos. La realidad es que el día de hoy, y el doctor Hugo Palafox nos recordó esto el lunes, el día en Austin, es que en este momento tenemos células cancerosas, pero que por una buena información y un buen sistema inmune y un buen sistema antioxidante están programadas a lo que se llama en medicina apoptosis. Es una programación muy clara para que las células se mueran. Ahora, pongan la atención a este diagrama que voy a mostrar aquí, y quiero agradecer pues en este momento a las 204,000 personas conectadas, más las 32,000 que tenemos en la plataforma de Vive tus Sueños hoy, porque quiero que pongan mucho énfasis en esto. La atención está centrada en varias palabras. Yo creo que posiblemente la más importante que vas a mirar es todas las células, porque la realidad es que todas las células están expuestas a este proceso. Y este proceso, como lo habíamos mirado, es estrés oxidativo. Es este estrés oxidativo el que altera de una forma considerable lo que es el motor celular. El motor necesita energía, pero necesita un engranaje y necesita una lubricación para que, a pesar de que va a envejecer el motor, no te deje en la calle ese carro. Pues el mismo proceso sucede con las células. Si ustedes van a pensar, ninguna de estas dos palabras es buena. No queremos ni que la célula se estrese ni que se oxide. ¿Cuál es la buena noticia? Este proceso normal que causa el envejecimiento celular y que hace que nosotros cada vez tengamos más riesgo de enfermedad. Aquí está la respuesta: glutatión. Este glutatión se llama, es una biomolécula y un tripéptido. Enseguida les voy a decir por qué la palabra tripéptido, pero se produce, se sintetiza, se forma dentro de la célula. Por eso se llama que es un tripéptido intracelular. La buena noticia es que todas las células tienen niveles de glutatión y de que el glutatión es el que se encarga principalmente de controlar el estrés oxidativo. Pero la clave es que para ser producido dentro de la célula, no tomado, no inyectado, no en parches, necesita de algo que se llaman precursores de glutatión. Y esos precursores de glutatión los adquirimos en la dieta en forma abundante, 2 de ellos: la glicina y el ácido glutámico o glutamato. Recuerden que el ácido glutámico o glutamato no es glutatión. Hay todavía médicos que dicen, es que nosotros consumimos glutatión en la dieta. La realidad es que eso no es cierto. Y si lo consumiéramos, como aquellas personas que posiblemente están conectadas y que si en algún momento están consumiendo cápsulas de glutatión, bienvenidos a desperdiciar realmente absolutamente todo lo que hacen, porque desde el momento en que incluso toca la saliva, ese glutatión se destruye. Si llega al estómago, es una biomolécula tan supremamente grande y compleja que no se absorbe y se destruye. Entonces, ¿cuál es la clave del otro precursor? Se llama cisteína. La cisteína se considera una aminoácido no esencial. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos producir, lo podemos consumir. Desafortunadamente está en altos contenidos en varias cosas: carne, las carnes rojas, el brócoli, la leche, los huevos como ejemplo. Pero una vez procesamos o tenemos estos alimentos expuestos a la cocción o lo que es en las altas temperaturas, la cisteína se desnaturaliza. Entonces, por eso te recomiendan que el brócoli posiblemente lo pases por un vapor de agua o no más. ¿Por qué? Porque así no se destruye la cisteína. Una forma lógica en este momento es encontrar una empresa
que encontró esta ciencia de proteger la cisteína y que la patentó, porque no hay ninguna empresa que pueda hacer esto, esa es la patente, de proteger esta cisteína para permitir que un elemento tan escaso y que solamente se encuentra en altas cantidades en la leche materna pueda llegar con los otros dos mosqueteros, se combinen, lleguen dentro de la célula y produzcan el glutatión. ¿Por qué es importante el glutatión? Porque si en este momento buscas en Google, vas a darte cuenta de que el glutatión es el antioxidante maestro de todas las células humanas. Entonces, en resumen, ¿qué puedo decir? Immunotec es una empresa canadiense que encontró una forma de patentar y proteger una cisteína para que junto con la glicina y el glutamato lleguen en forma natural a la célula para producir en forma natural el principal antioxidante que tenemos en el cuerpo para controlar el estrés oxidativo en todas las células. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier tipo de reto de salud o incluso para promover el bienestar de todo este motor celular es esencial tener glutatión. Es el antioxidante maestro. Vamos a tener buenas noticias acerca de aprender por qué es importante el glutatión. La mala noticia es que inmediatamente empezamos a envejecer. Y recuerden que para muchos de nosotros la vejez no va a empezar sino hasta los 80, 90 años. Pero otra cosa es la edad biológica y la edad inmunológica. Desafortunadamente, en la medida en que empieza a rebajar el glutatión, a partir de los 25 años, un 1% por año, se desploman los niveles de glutatión, se produce una vejez biológica. Quiere decir que a partir de los 25 o 30 años eres viejo desde el punto de vista celular. ¿Cuál es el problema? De que en la medida en que disminuye el glutatión, aumenta el estrés oxidativo. Y si tú te preguntas qué es lo que sucede cuando empieza a aumentar el estrés oxidativo, es enfermedad. Por eso es que aumentar los niveles de glutatión es una excelente idea, porque es un inmunomodulador, quiere decir que es alimento para el sistema inmune, que es el que repara todas las células, el que repara todos los tejidos. No pienses solamente que aumenta los niveles de glutatión en una forma natural, solamente para defenderte de los virus, bacterias, protozoos, hongos, etcétera. Simplemente lo que tienes que entender es un sistema inmunológico tiene que estar fuerte independiente de que haya o no haya coronavirus. Lo otro es que aprendimos que desintoxica las células. Si quita el estrés oxidativo, desintoxica las células. Y algo que vas a ver como reflejo de esa desintoxicación va a ser la producción de energía celular. Y como les dije, cuando ustedes busquen en Google o inteligencia artificial, se van a encontrar de que cuando colocamos cuál es el antioxidante maestro, van a encontrar el glutatión. Otra que falta aquí es la S porque ayuda con la síntesis y reparación del ADN. Ahora, cuando nosotros queremos, enfatizar el papel de ciertas situaciones, tenemos que tener en cuenta que está demostrado científicamente que tus niveles de glutatión, nuestros niveles de glutatión, rebajan en estas condiciones. ¿Y quién no está expuesto el día de hoy a estas situaciones? Estamos expuestos al envejecimiento, infecciones. Recuerden que pasamos la pandemia, pero estamos con una endemia. Todavía en este momento cerca de 300 millones de casos en el momento. Radiación, contaminación, estrés, tanto físico como financiero, la presencia de medicamentos como tal, e incluso no solamente disminuyen el glutatión, pero si no has escuchado esto también, los medicamentos se encargan de disminuir algo importante, de lo cual hablé esta mañana, la microbiota. El glutatión y la microbiota van de la mano. Enojarse, mala alimentación. Entonces, lo que habíamos visto del estrés oxidativo lo puedes ver reflejado aquí en esta diapositiva. Estas son enfermedades documentadas con bajos niveles de glutatión. Y si tú te concentras en los próximos segundos en identificar algún tipo de enfermedad que tú puedas entender, le puedes hacer el favor a muchas personas haciéndoles saber esto. Saben que en una presentación, y no me acuerdo del apellido del doctor el jueves, no importa. Lo importante es esto, que descubrí de que puedo controlar los niveles de estrés oxidativo con el glutatión porque el bajo glutatión o los bajos niveles de glutatión están asociados con mi enfermedad, con tu reto de salud. Eso es lo importante para compartir. Ahora, quiero hacer énfasis en algo muy importante. Productos naturales hay miles, descubrimientos científicos hay pocos. Y lo que respalda un nutracéutico y un descubrimiento científico es la ciencia y el respaldo. Productos naturales no necesitan realmente que sean confiables simplemente porque están publicados. Lo que ha hecho Immunotec es un esfuerzo bastante grande en separar
este nutracéutico del resto de la industria, o Immunotec separarse de la industria y separar este Inmunocal, este nutracéutico, del resto de los productos naturales. ¿Y cómo lo ha hecho? Primero, con más de 45 años de investigación, invirtiendo no es en propaganda ni en comerciales, sino invirtiendo en investigación. Y el premio al dinero que ha invertido en investigación ha sido precisamente que más de 125 instituciones médicas y educativas alrededor del mundo hayan participado en la ciencia que produce exactamente los estudios acerca del Inmunocal. No es solamente una patente, en este momento supera las 80 patentes a nivel mundial, e incluso en países donde no está el corporativo. Quiere decir que en Tailandia en este momento no hay corporativo Immunotec, que digamos que en Malasia no hay Immunotec, pero sin embargo hay científicos que han investigado el Inmunocal y que han generado patentes. Más de 80 estudios. Esto realmente no se le exige a ninguna empresa de venta directa porque no lo tiene que hacer. Entonces, como dice el doctor Jimmy Gutman, quien lo ven aquí, que es el presidente de asuntos científicos de la empresa Immunotec, es la única empresa tonta que se puede poner a hacer eso. ¿Por qué? Porque quiere separarse del resto de la industria. Más de 50 revistas médicas y de alta reputación, y me complace decir, y para mí es un honor incluirme dentro de estos más de 200 autores que hemos generado algún tipo de artículo que tenga que ver con el Inmunocal. Para completar esta referencia y poder ver exactamente el alcance que puede tener este científico, el doctor Jimmy Gutman es una autoridad mundial de glutatión. Se ha dedicado por los últimos 25 años a estudiar absolutamente todo lo que tiene que ver con glutatión. Pero no quiere decir que por el sofisticado el concepto de glutatión, es una molécula que fue descubierta desde 1888. La pregunta que te quiero hacer mientras miras el título de este libro es: ¿por qué la industria farmacéutica, si fuera tan sencillo tomar glutatión, no tendríamos en este momento glutatión en todas las farmacias? Es porque realmente no tiene sentido consumir glutatión. Tiene sentido aumentar los niveles de glutatión. En esta guía completa de glutatión vas a encontrar cómo el glutatión se relaciona con absolutamente todo, desde el bienestar a todos los retos de salud por todos los sistemas. Lo otro que te recomiendo es, nosotros no cobramos ni regalías ni nos beneficiamos de la venta del libro, pero sí nos beneficiamos de que tú tengas información para tomar el siguiente paso. ¿Por qué debo aumentar los niveles de glutatión? Recuerden también, como habíamos dicho desde el comienzo, para aquellos que se conectaron, y quiero agradecer exactamente eso a en este momento 250,000 personas que tenemos conectadas, y quisiera mirar exactamente también cuántas tenemos por Facebook. Ya en este momento tenemos 60,000, para que puedan aprovechar este mensaje que está en español, en inglés y en francés, en caso de que quieran apreciar o practicar los 3 idiomas. Si tienen preguntas, por eso tenemos el canal. Por favor, miren esta información. Este programa de hoy va a ser también visto en YouTube. Doctor Rubén Restrepo, me pueden seguir también por redes sociales en Rubén Restrepo MD. Pues en este momento quiero darle una calurosa bienvenida a nuestro invitado especial, a quien quiero saludar antes de presentarlo. Vamos a colocarlo por aquí. El doctor Carlos Mejía. Carlos, ¿cómo estás? Hola, amigo, ¿cómo estás? Bien, aquí estoy feliz de estar contigo. Hoy acabo de aprender más acerca de glutatión. Me encantó tu presentación, amigo. Bueno, pues yo estoy listo para aprender de todo lo que vamos a compartir. Pues para mí, de todas formas, es un placer tenerte. Ya habíamos hablado de cáncer y glutatión en un espacio que también tenemos el video en YouTube. Pues para mí es un placer darte la bienvenida, y pues con esto vamos a iniciar el proceso de compartir una información. Y déjame yo precisamente ahora aquí la presentación, y aquí nos vamos. Perfecto. Pues aquí regreso. Muy bien. Pues el tema de hoy es bastante interesante. Yo creo que desafortunadamente, como había mencionado al comienzo, antes de que ingresaran muchos de ustedes, nosotros estamos lidiando con una gran cantidad de epidemias, y entre ellas se encuentra la depresión, la ansiedad, el estrés. Y es desafortunado porque esto se vuelve, digamos, una pandemia, es porque está en aumento, cada vez está aumentando, pero queremos hacer énfasis en estos aspectos importantes. No solo tanto cubrir la depresión y la parte biológica y bioquímica, sino principios generales que posiblemente todos saben, pero también saber eso, cuál es el papel importante que tiene el glutatión. Pues para mí es un placer presentar a mi colega, el doctor Carlos Mejía.
El doctor Carlos Mejía es graduado de la Facultad de Medicina de la UNAM, bastante reconocida a nivel mundial. Tiene un posgrado en Medicina Interna, egresado del Centro Médico Nacional del Siglo XXI, del Instituto de los Seguros Sociales. Tiene también una especialidad en manejo de urgencias en adicciones en la Unidad de Atención Toxicológica. Es ex profesor de pregrado para la UNAM, para varias instituciones, y es jefe de servicio de urgencias, médico adscrito a urgencias y médico adscrito a urgencias del Hospital Dr. Darío Fernández del 2013 al 2019. Y tenemos el privilegio hoy también, Carlos, de contar con aquí la doctora Diana Restrepo, quien va a ser la moderadora de esta sesión. Vamos a tratar de hacerla muy dinámica y espero que el material que compartamos el día de hoy sea de bastante utilidad. Adelante, amigo, aquí estamos. Diana, mucho gusto. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Doc, y qué bueno verlo de nuevo. Dice que cuando regresan es porque algo hicimos bien, así que aquí estamos nuevamente y gracias por aceptar la invitación. Y bueno, como dijimos y hemos hablado, posiblemente no nos sorprendamos de que se estén aumentando, se estén viendo más casos de estrés versus ansiedad. ¿Qué nos podrías decir de esto? Prácticamente ambas son situaciones que forman parte de la experiencia humana. El estrés y la ansiedad son el día a día de nosotros. Las diferencias estriban en cuanto a temporalidad, ahí lo podemos ver, porque el estrés, aunque se nos hace cotidiano, no todos los días lo vivimos. En ocasiones tenemos un día tranquilo y ese día todo transcurrió bien. En otras ocasiones propiciamos salir tarde o salimos bien, pero encontramos tráfico, o todo está bien, pero en el trabajo te encuentras a alguien que te cambia tu dinámica del día y eso te condiciona a cambios, manifestaciones un poco desagradables, como el sentirte intranquilo, estar irritable, malestar general, sensaciones que no habías tenido, pero que son transitorias. La diferencia en cuanto a temporalidad es que el estado de ansiedad es persistente y prolongado. Las causas en el caso de ansiedad no siempre son identificadas. De hecho, las personas simplemente manifiestan síntomas, pero no tienen una causa. Es otra diferencia. El estrés, por su lado, sabemos que se te atravesó alguien, te pegaron en el carro, alguien te hizo enojar, tu jefe te hizo enojar en el trabajo, etcétera. Los factores son fácilmente identificables y la modificación de los factores echa para atrás los síntomas. En el caso del estrés, en el caso de la ansiedad, los síntomas son persistentes y empiezan a modificar nuestro sistema biológico y dan manifestaciones a nivel cardiovascular, digestivo, pulmonar, etc. En cuanto a lo que tiene que ver con la enfermedad como tal ya de la ansiedad, sabemos perfectamente bien que hay una gama de trastornos que se asocian a la ansiedad. Está el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de ansiedad generalizada y otras enfermedades que prácticamente han dado origen a enfermedades que tienen manifestaciones y que llevan al paciente a pensar en cáncer, en diabetes, en enfermedades gastrointestinales orgánicas y que confunden a los médicos. La hipocondria es una de ellos, la persona que todo el tiempo está pensando en que tiene la enfermedad del vecino, de la vecina, de la tía, etcétera. Las fobias que son tan frecuentes y que desgraciadamente condicionan una disfunción de la persona. Las fobias a veces no permiten que la persona se suba al elevador, no permiten que esté en un espacio alto, no permiten que la persona pueda incluso socializar, porque la fobia es una condición exagerada de temor relacionada con la ansiedad.
Y así como estas, también lo vivimos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, nosotros con los sismos. Con los sismos hemos tenido gran cantidad de personas que llegan a los consultorios, a las salas de urgencias, con dolor torácico, con estado de ahogo, sensación de ahogo. ¿Por qué? Porque estuvieron ellos sometidos a un estrés postraumático tremendo, y como no lo identificamos, obviamente, pues no lo manejamos. Esto es lo que prácticamente condiciona estados muy crónicos que hacen que las personas tengan ausentismo laboral, ausentismo escolar, disfunción dentro del hogar e incluso a veces situaciones más graves y definitivamente que hacen que se afecte también la economía de los sistemas sanitarios. Por ejemplo, los hospitales llegan a saturarse por tanto paciente que está llegando actualmente por este tipo de síntomas. Y no los culpo. Pero bueno, entonces como para conocer un poquitico más, ¿cuáles son esos síntomas? Aunque ya estuviste hablando un poco, pero ¿qué tipos también hay de ansiedad? Porque a veces hablan hasta de muchos tipos y nos gustaría que nos explicaras ahora. Claro, los más frecuentes son los de origen cardiovascular. Incluso que a veces hasta el mismo clínico le tiene que hacer estudios a los pacientes, estudios como electrocardiograma, estudio Holter, ecocardiograma, porque el paciente insiste en que tiene palpitaciones. Tengo palpitaciones, me falta el aire, tengo dolor en el pecho. El paciente a veces es sometido a estudios como pruebas de esfuerzo, y todo esto genera gastos para la persona, para el médico feliz porque está viendo al paciente de forma recurrente, pero el paciente no encuentra dónde está el problema. Los síntomas cardiovasculares, en mi experiencia, son los que más me generan consultas que terminan en estados de ansiedad, que afortunadamente al detectarlos, el paciente revierte. También hay síntomas neurológicos como los hormigueos, los calambres, adormecimiento de extremidades, dolor de medio cuerpo, cefalea. La cefalea es una causa muy frecuente de consulta y en la mayor parte de los casos, afortunadamente, digamos el 75% de los casos, está relacionado con un estrés persistente y con las diferentes manifestaciones que tenemos de la ansiedad. Bueno, aquí podemos ver precisamente la gama de síntomas, desde la sensación de dificultad respiratoria o el ahogo, la opresión torácica, que es una causa frecuente de acudir incluso a salas de emergencias cardiovasculares, síntomas gastrointestinales. Muchos pacientes han llegado incluso a estudios invasivos como colonoscopía por el estreñimiento, la constipación, que sabemos que cuando el paciente la tiene, pudiera tener un trasfondo de un cáncer o algo, y como el paciente está insistiendo en el síntoma, terminan en el estudio. Entonces es muy importante hacer una buena anamnesis, un buen análisis del caso para que los pacientes no terminen en esos estudios invasivos. Sin embargo, el paciente es tan insistente que si el médico no le dice que tiene algo orgánico, busca otro médico. Y aquí ya le hicieron una batería de estudios, no le encontraron nada, se va con otro médico, incluso especialista, gastroenterólogo, y el médico se ve obligado a hacerle estudios, no le encuentra nada, y no le encuentra nada, hasta que algún médico dice, yo creo que esto tiene un trasfondo psicosomático, emocional, estrés crónico, etcétera, etcétera. Toda la gama de posibilidades que entran dentro de lo que es un estado crónico y persistente de ansiedad. Wow. Y bueno, doctor Restrepo, entonces, ¿es la ansiedad frecuentemente? Pues la realidad es que habíamos hablado de un aspecto importante que era de que estamos ante un fenómeno epidémico. Incluso esta cifra de 264 es una cifra bastante conservadora. Recuerden que cuando nosotros hablamos del campo de lo que se llama epidemiología, estudio del comportamiento de las enfermedades, podemos ver que generalmente hay lo que se llama un
subdiagnóstico. Quiere decir que estas son cifras, digamos, de la parte de ansiedad, donde son más alrededor de 264. Se calcula que en muchas de estas situaciones, por falta de reporte, así como sucede con muchas enfermedades, esta cifra podría ser el doble y es muy similar a la cifra que vamos a ver acerca de la ansiedad. Dice exactamente que es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos de este monto de alrededor de 300 millones, tenemos alrededor de 60 millones solamente, incluso en las Américas. Y tenemos la presencia precisamente de la ansiedad. Es más que el doble del número de personas que sufren de depresión. O sea que esto nos da una idea de que la ansiedad y la ansiedad generalizada es mucho más frecuente que la depresión. El problema de esto, de cuando nosotros tenemos un fenómeno de estos con las enfermedades, es que está en aumento. Si nosotros miramos las cifras que se están reflejadas aquí, cuando miramos desde el 2005 al 2015, estamos hablando de 10. Ya quisiéramos nosotros que incluso en el periodo de 10 años nuestro salario aumentara el 15%. Esto es desafortunado porque es una cifra que sigue diciendo demasiado acerca de los problemas de ansiedad. Y también, desafortunadamente, cuando estamos mirando la distribución entre los géneros, es más el género femenino que está siendo afectado. Y como habíamos mirado, el doctor Carlos ya hizo mención acerca de los síntomas. Incluso cuando miramos también una discriminación en los países, vamos a ver que muchos de los países que se consideran con un excelente sistema de salud, entre comillas, pues la realidad es que son muy afectados. Ustedes miran aquí países exactamente como Suiza, como Gran Bretaña, como Estados Unidos, pero también vemos países como México, Francia, China, que tienen una menor incidencia de lo que es depresión, estrés y ansiedad. Entonces, muy importante es por esto, porque esto se encuentra en una encuesta que se le hizo en los últimos 12 meses y realmente esto es bastante reciente porque es a marzo del 2022. Y quiere decir que personas de entre 18 y 64 años que se les preguntó haber experimentado problemas de salud mental en los últimos 12 meses y miren la frecuencia. Si vamos a hablar incluso en particular de Estados Unidos, quiere decir que aquí 1 de cada 2 personas dice, claro que sí, claro que tuve síntomas de salud mental. Bastante, bastante serio. Y entonces, doctor Restrepo, podríamos decir que la ansiedad sí tiene tratamiento. ¿Cómo se puede tratar? ¿Qué podríamos tomar? Bueno, digamos la mala noticia, y que yo creo que es lo que dijo el doctor Carlos Mejía, sobre lo cual quiero enfatizar, es la búsqueda desesperada. Así como yo creo que hay 2 corrientes a nivel del mundo, y nuevamente queremos agradecer así a las 300,000 personas que están conectadas aquí, es esto. La realidad es esta, de que la persona que tiene un trastorno de ansiedad generalizada, cuando no tiene un grupo de apoyo, va a encontrar desafortunadamente la solución digamos, en tratamiento químico. Vamos a mirar un poco más adelante acerca de lo que es la depresión y cómo se trata, pero también cómo podemos aprender lo que se le deja al médico desde el punto de vista neuropsiquiátrico y lo que nosotros también podemos hacer. Estos son, digamos, algunas de las medicinas que están aprobadas para el tratamiento de la ansiedad. Algunas de ellas van a sonar comunes, el Lexapro, el Cymbalta, el Effexor, Paxil, que son los nombres comerciales con los que se conoce acá, pero la realidad es que lo ideal es que el tratamiento para la ansiedad fuera un tratamiento totalmente integral, y esa parte la vamos a cubrir un poco más adelante acerca de cuando hablemos un poco de la depresión. Bueno, y entonces, ahora sí, doctor Carlos, cuéntenos, ¿qué es la depresión? Gracias, Diana. La depresión es un trastorno muy común, es un trastorno mental muy, muy común en nuestra sociedad y que desgraciadamente no estamos volteando a ver en forma suficiente, o desgraciadamente la frenamos sin un tratamiento óptimo, de inmediato la frenamos con químicos. Hay un mal abordaje de la depresión, y este conjunto entre el número exagerado de personas con depresión, sobre todo en las ciudades, y no solo en las ciudades occidentalizadas, sino prácticamente todas las ciudades más ricas del mundo tienen y cursan con una gran cantidad o una incidencia muy alta de depresión. Se considera que hasta un 5% de la población adulta mundial cursa con depresión.
Se caracteriza prácticamente por una temporalidad de 2 semanas de síntomas persistentes como una baja estado de ánimo, con una pérdida de interés por lo cotidiano. Si me gustaba el fútbol americano y lo disfrutaba, ahora de pronto ya es algo que no, me gustaba estar con los niños jugando, ahora ya no quiero estar, me gustaba ir al cine con mi pareja, ahora yo no, ya no, esa pérdida de interés es muy característica. También están los cambios del apetito, pues puede ser tanto un apetito exagerado como una anorexia, una disminución de la apetencia por los alimentos. Las alteraciones del sueño son muy frecuentes. Las personas se despiertan fácilmente, pero sobre todo tienen dificultades para conciliar el sueño. La gama de síntomas en cuanto al sueño va desde tener dificultades para conciliarla hasta un sueño exagerado durante el día. Los estados de agitación son frecuentes, de pronto la persona está muy acelerada, la fatiga ya en casos extremos, la depresión empieza a condicionar una fatiga muy extrema que prácticamente está condicionando la disfuncionalidad de la persona en casa, en el trabajo, en la escuela, etcétera. La sensación de que no sirvo para nada, ¿qué hago aquí? No entiendo cuál es mi propósito. Todo ese tipo de síntomas son ya de una depresión mayor severa, hasta llegar a los síntomas desde el pensamiento de muerte, del accidente, de me va a pasar esto, etcétera, etcétera, hasta ya la ideación suicida, la planeación suicida, que son ya síntomas muy graves. Ya cuando una persona empieza a pasar por su mente el suicidio o la planeación, ya es algo verdaderamente terrible. Y bueno, el contexto de la edad también es muy importante. Existe la depresión en los niños y desgraciadamente no la identificamos porque un niño no te dice, he perdido las ganas de jugar canicas o ¿qué les gusta mucho ahora? Los videojuegos. El niño no lo dice, el niño se aísla, el niño se vuelve irritable y los cambios de conducta hay que tomarlos mucho en cuenta porque los niños son susceptibles a el acoso en las escuelas, el bullying entre los amiguitos, los problemas intrafamiliares les pegan durísimo a ellos. En el caso del adolescente, definitivamente el bullying sigue siendo una causa, el acoso de los adultos, esa búsqueda de identidad que provoca rechazo entre los grupos de amigos son causas frecuentes y a ellos les sigue afectando el divorcio, las disputas familiares, etcétera, les siguen siendo causa de depresión. También en los jóvenes las manifestaciones son sutiles y pueden ser del tipo del enojo, la irritabilidad, el aislamiento, y hay que estar al pendiente. En el adulto ya el contexto social es lo que más afecta. Las deudas han sido causa de suicidio, sobre todo en crisis económicas muy fuertes. Recuerdo muy bien los casos que nos llegaron aquí en la Ciudad de México en la época de la crisis financiera de los 80s, cuando le quitan 3 ceros a nuestra economía y las personas que estaban saliendo adelante con inversiones moderadas cayeron en deudas impagables y esas personas estuvieron fuertemente sometidas a la idea del suicidio o el suicidio. Pero también en esta edad, en la edad adulta, las pérdidas, los divorcios, las separaciones, la muerte, etcétera. Y finalmente, en el ocaso de la vida, a la misma edad, la sensación de que ya estoy en la última etapa de mi vida, la muerte de la esposa, del esposo, de los hijos, son causa muy frecuente de depresión. Y en esta edad quiero hacer un paréntesis. Ellos prácticamente en un 40-50% necesitan un tratamiento auxiliar para ayudarles en la depresión porque no les hacemos caso y cursan con cuadros muy frecuentes de depresión
y en donde nos damos cuenta es que ya no quieren comer, ya no quieren comer. Tienen un síndrome que se llama síndrome de deslizamiento, en donde prácticamente se tiran hasta morir. Yo quisiera aquí meterme un poco, porque yo creo que la información que aparece, Carlos, en la parte de abajo de la diapositiva, es tener en cuenta de que, a pesar de que tú viste muy claro en las tendencias de diferentes edades, entender que la depresión puede ser manifestación de enfermedad. Y por eso solamente, aquí se mencionan solamente dos, hipotiroidismo y enfermedad de Parkinson, pero la realidad es que el grupo de enfermedades que pueden manifestarse con síntomas de depresión son más frecuentes que estas dos. Entonces, no solamente meter la parte, digamos, la parte social y la parte cultural, la parte del contexto de la persona alrededor, sino que puede haber una causa, como se llama en medicina, una causa orgánica que también es importante estudiar. Solo quería dar este punto. Sí. Sí, de hecho es algo que quería complementar porque a los médicos nos gustan mucho las causas. Y es importante saberlo porque también el tratamiento va a depender mucho de la etiología, de la causa de la enfermedad. Y aquí las causas van desde los antecedentes genéticos, la herencia es un factor muy importante, pero sí quiero hacer énfasis en que las enfermedades orgánicas, el tener una enfermedad crónica como cáncer, insuficiencia renal, diabetes, hipotiroidismo, el hipotiroidismo per se es una causa, una causa de depresión y de hecho es una de las cualidades del hipotiroidismo. Sin embargo, hay otras enfermedades que por el hecho de tener la enfermedad crónica, las personas se van deprimiendo. Es parecido a lo que le pasa a los ancianos que están en el ocaso de la vida y ya vienen los pensamientos de muerte. Pero también están las deficiencias endógenas de sustancias orgánicas, de sustancias hormonales como los ejes que se manejan a nivel del sistema límbico y en donde intervienen algunas hormonas como la noradrenalina, el ácido glutámico, la serotonina, deficiencia de dopamina, y que es bien importante tocarlas, Rubén, porque precisamente de lo que les vamos a hablar al final, aquí es muy importante hacer énfasis en cómo podemos beneficiarlos al mejorar esos neurotransmisores. Gracias, amigo. No, y otra cosa, tú acabas de mencionar algo tan importante y se me viene a la mente porque justamente cuando tuvimos al doctor Andrés Muñoz hablando de microbiota y esta mañana precisamente utilizando ese material, hablamos de la importancia del intestino en esto, porque se calcula que cerca del 80% de la serotonina que tú acabas de mencionar se produce en el intestino. Entonces va a ser muy importante que las personas empiecen a pensar, porque esto es un giro también que da y muestra justamente el nivel de investigación que se está generando en los últimos años. Puedes ver claramente que cuando colocas microbiota en cualquier búsqueda científica, el pico se da solamente en los últimos 10 o 15 años comparado con lo que existió hace 50 años. Esos neurotransmisores como la serotonina le dan un papel importante a la conexión que existe entre el primero y el segundo cerebro. Así es el llamado síndrome intestino-cerebro, ¿verdad? Exactamente. Así es, dicen que es el segundo cerebro, nuestro intestino. Y bueno, y entonces si tengo ansiedad y si tengo depresión, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me voy a adelantar un poquito. Es que comentaste algo bien importante, Rubén. Casi todos los médicos nos vamos a la parte farmacológica de inmediato. Y a veces nos olvidamos de la importancia de medidas importantes como la nutrición. Por ahí mencionabas acerca de la microbiota, de suplementar a un paciente con probióticos, pero también hay otras medidas. Aparte de la nutrición está la actividad física, también está la meditación, la lectura. Yo tomo varias estrategias de tratamiento para mis pacientes y sí, definitivamente me voy a las sustancias, a los antidepresivos, pero hay algo más importante acerca de la terapéutica que a mí me gustaría que abordara Rubén, porque
bueno, me pareció magistral la forma como habló acerca de glutatión y a mí me encantaría que nos tiene Rubén acerca de lo novedoso del tratamiento en la depresión. A mí me gustaría que primero, antes de que miremos la parte del tratamiento, yo creo que es importante, ¿por qué no nos aclaras eso? Porque hemos hablado del estrés, hemos hablado de la ansiedad, hemos hablado de la presión. Primero abordemos, Carlos, si no te importa, como la diferencia entre ansiedad y depresión, que en un momento lo comentaste, y lo otro es, digamos, manifestaciones serias ahora de la depresión. Ah, sí, claro. De hecho, yo le llamo a ellos dos los gemelos malignos, ¿no? Porque hay una línea muy sutil entre uno y otro y de hecho también hay un matiz en cuanto a la presencia de ambos en la mayor parte de los casos. Si bien es cierto que la ansiedad es más frecuente que la depresión, muchas veces no nos damos cuenta en qué momento el paciente está entrando ya en una depresión, porque los síntomas son muy parecidos, son síntomas generalizados que por obedecer a descargas crónicas de cortisol y de adrenalina, empiezan a afectar a nivel sistémico y a dar manifestaciones verdaderamente orgánicas, como es el caso de un paciente depresivo crónico que disminuye su respuesta inmunológica y llega a desencadenar una enfermedad como cáncer, o como es el caso del paciente con diabetes, en donde la descarga crónica de cortisol desencadena un efecto contrarregulatorio de insulina y lo lleva a la diabetes, una amargura crónica que lleva a la formación de cortisol, una situación que dejamos pasar como esta, se ve acompañada de síntomas muy importantes. Por eso yo les llamo los gemelos malignos, porque son los que están condicionando una alteración de tu bienestar diario, pero a la larga van a llevar a enfermedades devastadoras como cáncer, diabetes, Parkinson y todo ese tipo de enfermedades que nadie de nosotros queremos, ni en nosotros ni en los familiares. Entonces, las manifestaciones son muy parecidas. Los pacientes también presentan dolor torácico, también presentan dificultad respiratoria, alteraciones gastrointestinales y de pronto la ansiedad que se está manifestando como de esta manera se suma a los trastornos del sueño de la persona, la fatiga, dolores de espalda, dolores musculares, y esto todo lleva a los pacientes a situaciones totalmente incapacitantes. Yo creo que es, Carlos, tan importante lo que tú mencionaste acerca de la línea fina. Yo creo que aprovechando la diapositiva, si nosotros miramos esto no es una línea gruesa, o sea, las dos mellizas, como tú lo dices aquí, no están realmente separadas por un espacio bastante ancho. La realidad de que se está cruzando entre síntomas físicos y lo que impacta realmente el estado funcional de las personas es bastante frecuente. Por eso es que es diferente, es muy difícil a veces hacer una diferencia entre las dos y por eso es que muchas veces se tratan exactamente de la misma forma. Nosotros podemos hablar mucho de que las personas utilicen ansiolíticos, pero la realidad es que tal vez la única diferencia también en un ansiolítico es un antidepresivo que se utiliza a dosis bajas para controlar la ansiedad. Pero yo creo que, como muchas enfermedades, yo creo que incluso tú recuerdas cuando había una separación muy grande entre lo que era el asma y el EPOC, y de pronto aparece de la nada algo que nosotros ya sabíamos en la parte pulmonar, que es el famoso overlap, y básicamente es porque a veces tú miras a los pacientes y no sabes, y parecen mellizos. Unos comparten componentes de los otros y es difícil diferenciarlos. Ahora, lo más importante, al punto que vamos a llegar ya al final de esta presentación, por ahí en unos alrededor de 5 o 7 minutos, es de que no se necesita saber si es ansiedad, si es depresión, qué tipo de ansiedad, qué tipo de crisis de ansiedad, para realmente generar un manejo importante acerca de esto. Sí, exactamente. Y algo importante que está cobrando también mucho auge, Rubén, es que
de forma inexplicable se está encontrando, y eso es algo que es muy bueno para la terapéutica actual en depresión, los estados de inflamación crónica asociados a enfermedades mentales. Esto es algo que es muy, muy importante tomarlo en cuenta. No solamente estamos hablando de síntomas que al principio pudieran ser algo que a veces hasta lo rechazamos y decimos, ay, tú estás ansioso, tú estás nervioso, pero dentro, en la mente, en el sistema nervioso de la persona, hay inflamación, hay presencia de interleucinas, factor de necrosis tumoral, y wow, eso es lo que a mí me maravilló acerca del tratamiento del que vamos a hablar. Exactamente. Bueno, doctor Restrepo, y cuando hablamos de depresión, ¿cómo se ven los números? Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, la depresión en números es pues, supremamente alarmante. Yo creo que habíamos mencionado cifras para los que están conectando por primera vez. Ya tenemos entre los que están conectados y están conectados por Facebook. Les agradecemos la presencia de ustedes para aprender un poco acerca de la importancia de este trastorno. Hemos mencionado y lo podemos comparar en este momento con una pandemia como el COVID, pero la realidad es precisamente eso, el tipo de secuelas que genera la depresión. Habíamos hablado de cifras de 300 millones, pero hay que tener en cuenta eso. Si nosotros tenemos el doble de casos de ansiedad, posiblemente podemos llegar a 600 millones de personas. Algo que yo creo que ha marcado, Carlos, una importancia fundamental desde el punto de vista de esta pandemia, que en este momento es endemia, es la presencia del coronavirus y las secuelas tan importantes que han generado en lo que es la enfermedad mental. Te cuento, porque no habíamos compartido esto, que incluso estamos planeando un estudio con el doctor Jimmy Gottman, que es una autoridad mundial en glutatión. Vamos a hacer un estudio multicéntrico. En este momento estamos ya simplemente en la aprobación ya por el Comité de Ética en Colombia, un estudio multicéntrico en 5 ciudades. Y vamos a tratar de analizar precisamente cuál es el impacto que tiene un nutracéutico como el Inmunocal en los problemas neurocognitivos leves y moderados que generaron el COVID, porque sabemos que dentro de las secuelas que ha generado el COVID es el impacto en la salud mental. Entonces es importante tener en cuenta de que cuando aparecen estas cosas después del 2020 ya tenemos un culpable, es un culpable bastante identificado. Ahora, Carlos había mencionado algo que yo quiero resaltar en cuanto a números. Imagínense que él habló precisamente, cuando tú mencionaste, Carlos, el impacto que puede tener en lo que es el ausentismo. Y yo creo que es importante tener en cuenta esto. Ausentismo escolar, porque cada vez más vemos depresión en la parte infantil. Pero miren esto, segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Esto es una enfermedad que es básicamente como mutilante, que tiene un impacto bastante grande. Nosotros podemos mirar, digamos, entre los países más depresivos del mundo y ya podemos mirar las estadísticas. Y aquí está Estados Unidos, 19.2% de la población. 1 de cada 5 personas con depresión. No es muy digamos, el panorama no es demasiado alentador en países más nativos como el mío, 13.3. México, 16 a nivel mundial. Tenemos en Francia 1 de cada 5 personas. O sea, la realidad es que hay unas cifras bastante llamativas, bastante importantes, pero tenemos en cuenta, y los que escuchamos en la parte estadística sabemos exactamente de que miren las cifras prepandémicas. Miren, países más afectados en salud mental por la pandemia, de 11 a 30. Esto realmente es impresionante. Si nosotros tenemos la categoría de México de 3, en este momento 28, eso quiere decir que hay un impacto muy importante y que la época prepandemia ha marcado, o en este momento la pospandemia, ha marcado un factor muy importante con respecto a esto. Pero yo quisiera también abordáramos un poquitico lo que es la parte convencional, Carlos, para que tú discutas esta parte. Sí, claro que sí. Así Bueno, es. no. Adelante. ¿Qué decías, Diana? Perdón. No, tranquilo. Queríamos saber eso, de cómo entonces tratamos la depresión. Claro. No voy a ahondar en psicoterapia, definitivamente no es mi área, sin embargo, definitivamente es la conducta inmediata de nosotros los médicos a auxiliarnos en cuanto tengamos la sospecha o el diagnóstico, de inmediato la valoración psicológica, e incluso el psicólogo
Si no está en sus manos, él sabe que tiene que derivarlo con un psicoterapeuta especializado. En la parte médica, si estamos ante un caso severo en donde el paciente ya manifiesta síntomas de suicidio, que está con ideación suicida, eso los detectamos mucho en las áreas de urgencias o en las áreas hospitalarias, ese paciente requiere manejo hospitalario, no puede estar en la vía pública. Para pacientes con depresión mayor severa, en los cuales las manifestaciones son moderadas y son trastornos del sueño, de la alimentación, pérdida de interés, etcétera, podemos manejar los antidepresivos, prácticamente ya los mencionó Rubén. Podemos manejar venlafaxina, podemos manejar duloxetina, fluoxetina, paroxetina, etcétera. Hay una gama de antidepresivos que podemos utilizar y esa parte es importante para frenar los síntomas y hacer a la persona funcional, que es lo que nos interesa en primera instancia. Y otras opciones terapéuticas a las que recurrimos muchos médicos es la meditación, la lectura, buscar el propósito de vida, practicar un ejercicio, mejorar la dieta, etcétera. Esa es la parte que podemos hacer cualquier médico y que le ayuda mucho, mucho a los pacientes, Diana. Sí, es increíble, ¿no? Cómo también uno cuando empieza a cambiar el estilo de vida puede ayudar mucho. Pero pues hay personas que tienen también un trastorno de depresión o ansiedad bastante alterado, bastante severo, pues que ya necesitan de un medicamento, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que nos gusta, a lo que nos interesa y dejemos que el doctor Restrepo nos explique por qué el glutatión es tan importante en la ansiedad y la depresión. Bueno, yo creo que llegamos a un punto, digamos, de cierre para darle como un círculo 360 para recordarles entonces eso, que está el glutatión, principalmente para los que se conectaron después de haber iniciado el programa. Y si están conectados por primera vez, realmente, como dice Diana, este programa es para ustedes. Hay que recordar entonces que el glutatión es una biomolécula descubierta desde 1888 y que en este momento se considera el antioxidante maestro. Se dice literalmente y se conoce en la ciencia que después del agua no hay ninguna otra sustancia en nuestro cuerpo que desintoxique las células mejor que el glutatión. Quiere decir que el glutatión no es opcional. El glutatión es vital, como el oxígeno, como los nutrientes, como el agua, es un cuarto elemento. Mientras nosotros no tenemos que hacer un esfuerzo, digamos, por respirar, porque respiramos. Tenemos que hacer un esfuerzo, digamos, para tomar nutrientes, está muy bien. Tenemos que hacer un esfuerzo para tomar agua. La realidad es que nosotros no podemos tomar glutatión. Y es aquí donde es importante mirar las formas naturales de aumentar la producción de glutatión dentro de nuestras células. Y si nosotros miramos lo que quiero compartir con ustedes, es más que una complejidad, es poder mirar y verificar que lo que estamos diciendo es cierto. Y esto no es producción científica nuestra, pero cuando nosotros miramos el aspecto de glutatión y depresión, los quiero invitar para que puedan verificar. No necesariamente tienen que leer la ciencia. En un programa hoy en la mañana decía algo muy sencillo. Cuando ustedes hacen clic en algo que les llama la atención, algún título, digamos esto, estrés oxidativo e inflamación, algo importantísimo que mencionó el doctor Carlos, y la respuesta de tratamiento en depresión mayor, le hacen un clic y abren solamente el abstracto y miran la conclusión y lo pueden, digamos, cambiar en la parte de parámetros al español. Pero sin duda hay más de 2.300 artículos que han sido estudiados y lo que quería hacer énfasis es sobre esta parte de la gráfica. Es muy posible que hacia 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, en fin, no hubiera mucho énfasis en el papel del glutatión, pero la historia ha cambiado. Si ustedes miran esta gráfica, la cantidad de ciencia que ha sido producida en cuanto al glutatión y depresión y el glutatión y la ansiedad muestra claramente que cada vez más aprendemos de la relación que existe entre el glutatión y la ansiedad. Y quiero enfatizar en un artículo que encontré el día de hoy que me llamó mucho la atención. Este es de julio del 2020, en Revisiones de Neurociencia y Comportamiento. Dice, el papel terapéutico potencial miren, esto es muy importante, de todo lo que aumenta la respuesta de glutatión en todo lo que son psicopatologías. Y recuerde, psicopatologías es como mencionaba el Premio Nobel de Medicina Jean-Luc Montagnier, que fue el co-descubridor del virus del SIDA. Y él, cuando escribió su libro, enfatizó en estas dos palabras que les dije que tenían que recordar de aquí en adelante.
estrés oxidativo. Su libro se llama precisamente El impacto que tiene el estrés oxidativo en SIDA, cáncer y en enfermedades neurodegenerativas. Quiere decir que en la misma forma en que el cáncer se puede ver afectado por el estrés oxidativo, es la misma forma en que se puede hacer en SIDA y es la misma forma en que se puede hacer en Alzheimer, en Parkinson, en cualquier tipo de demencia, en el espectro autista, en depresión, en ansiedad. Y quiero resaltar parte del abstracto que decía aquí perfectamente esto, y es importante, porque esto realza lo que todos sabemos, y el glutatión está aquí para quedarse. El glutatión es el antioxidante endógeno, quiere decir que se produce dentro de la célula, más importante dentro del cerebro. Y dice que en los años recientes, incluso los niveles aberrantes del glutatión bajos han sido implicados en diferentes desórdenes psiquiátricos. Entonces, si nosotros miramos la depresión como un efecto psiquiátrico, y si nosotros miramos el Alzheimer como un problema también que necesite apoyo neuropsiquiátrico, la realidad es que nos está diciendo este artículo de que está más que comprobado que los niveles bajos de glutatión. Y dice también, incluyendo psicopatologías relacionadas con el estrés, y ahí es donde está la ansiedad. En solamente estas tres líneas nos hace ver lo importante. Primero, que es el antioxidante maestro. Lo segundo es que los niveles bajos están relacionados con enfermedades psiquiátricas y con todo lo que tenga que ver con estrés. Sigamos. Dice exactamente que esta función alterada de bajos niveles juega un papel muy importante en, miren, psicopatologías relacionadas con estrés y ansiedad. Y lo más importante ahora, ya sabemos de toda la parte química, todo lo que le tenemos que dejar al médico. Ahora, ¿qué vas a hacer con esta información el día de hoy cuando subrayo lo que va a seguir? Aumentar la biodisponibilidad de los precursores, mira que no está inventado, los precursores de glutatión, o incluso aumentar la expresión del glutatión con activadores del NRF2. ¿Te suena familiar el Optimizer en Latinoamérica o el Booster aquí en Estados Unidos y en Europa? Ahí están los dos productos. Miren lo importante, lo voy a resaltar nuevamente. Aumentar sus precursores, los precursores de glutatión, porque ¿de dónde se produce? Se produce intracelular, endógeno. No lo podemos administrar en forma exógena. Y fuera de eso, enzimar el NRF2. Creo que es muy claro en este momento, para terminar, es que cuando nosotros nos apoyamos en nutracéuticos como el Inmunocal, que aporta la cisteína para aumentar el nivel de glutatión, y fuera de eso, nos apoyamos en la epigenética para utilizar el Inmunocal Optimizer o el Booster, lo que estamos haciendo es la combinación perfecta, es un multiplicador de estos efectos para que puedas tener una importante visión de que la próxima vez que alguien te recomiende Inmunocal y el Booster o el Optimizer, lo que está tratando es apoyarse en una ciencia que está más que comprobada para poder mejorar lo que es la oxidación celular que está sucediendo en tu cerebro, seas un niño con autismo o una persona mayor con un Alzheimer. Y en el espectro de todas esas cosas puedes pasar por Parkinson, por autismo, por esclerosis múltiple, por depresión, por ansiedad. Mira, este diagrama es muy importante. Lo que muestra aquí es un cerebro. Y mira exactamente lo que sucede. Cuando tienes niveles altos, niveles óptimos de glutatión, aquí la energía está provista por lo que se llama la mitocondria. Ese es el motor, esta es la batería de todas las células y es importantísimo. Pero mira lo que sucede aquí. Cuando hay un déficit de glutatión y el glutatión está por debajo, lo que sucede es psicopatología. Y aquí es donde en este momento, para compensar este aumento de la demanda por energía, donde se consume todo el glutatión, donde aumenta el estrés oxidativo, mira lo que aparece aquí. ¿Tú sabes qué es lo que dice aquí? Inmunocal más el Optimizer Booster. Esta es la respuesta. Y esto no es un artículo producido por Immunotech, es un artículo publicado, precisamente como se llama peer review, o sea, revisado por pares en el año 2020. Entonces quiero terminar con este aspecto importante de que nosotros el día de hoy revisitamos un aspecto general de lo que es la ciencia de los antioxidantes. Y créanme que en el centro de la ciencia de los antioxidantes está esta empresa canadiense, de la cual nosotros también somos consultores, que se llama Immunotech. Pues quisiera aprovechar ya como para darte el cierre antes de abrir la sección de preguntas, Carlos, para dejar en manos tuyas la última reflexión acerca de estas tres palabras: ansiedad, depresión y glutatión. Claro que sí, amigo, muchas gracias. Definitivamente, primero que nada,
que todos los que estamos aquí, seguramente también hay colegas, hay otras personas del área de la salud, es muy importante tomar la responsabilidad de identificar síntomas tan pequeños que a veces nosotros rechazamos, lo he dicho, y me ha tocado ver cómo le decimos a la persona histérica, le decimos de forma negativa, rechazamos sus síntomas y no les damos la debida importancia. Creo que es importante voltear a ver la ansiedad y la depresión como una verdadera epidemia de salud. Ya nos hablaste tú de la importancia que en números, lo que refleja en números en cuanto a la incidencia de una y de otra, y lo que representa en costos para la salud en los diferentes países. Y bueno, si nos vamos a nivel personal, lo que representa para las familias tener una persona con una depresión mayor, con intentos suicidas frecuentes, una persona que no puede salir a la calle, que no puede socializar, una persona que no puede dormir, todo eso es algo que afecta no solo a la persona, sino al entorno. Entonces, conjuntándolo con el tema de glutatión, a mí me encantó esta parte donde nos hablaba acerca de la oxidación celular y la inflamación en estas enfermedades que también son enfermedades mentales, la importancia de suplementarnos. No estamos valorando en forma suficiente la suplementación. Incluso yo añadiría a este tratamiento que sugieres, amigo, aparte de Optimizer y de Inmunocal, añadiría el Probio 3, que nos ayudaría a la producción de serotonina, y creo que una suplementación adecuada que esté también hermanada con la meditación, con la hidratación también, que a veces la hidratación no le damos la debida importancia, y todos esos elementos nos van a ayudar a que las personas, que tengamos un entorno por lo menos familiar. Si no nos preocupa la sociedad, que en mi familia, esa persona a la que he rechazado, me preocupe por ella y tenga un mejor entorno familiar. Y si se puede, ¿por qué no salir a la calle y decirle, oiga, escuché esta información del doctor Restrepo, me encantaría que habláramos de ella, o ponerle en contacto con el doctor para que le diga de qué se trata esto? Creo que es importante que esta información no se quede aquí, amigos, sino que de todos los que estamos conectados se empiece a generalizar su uso de una buena suplementación. Yo creo que, Carlos, mencionaste algo tan importante. Cuando nosotros generamos este tipo de información como colegas, pero realmente más que colegas, es como colegas en la empresa, como consultores de Inmunotech, lo que queremos es que las personas que se conectan estén, como dice Randy Gage, lo dice en inglés, a click away. Simplemente que ustedes pueden hacer un clic y decir, yo no soy médico, es que no importa que seas médico. Esta información es para absolutamente todo el mundo, y que cuando encuentres esa información digas, mira, yo vi este programa, simplemente aprécialo y toma una decisión informada. El otro paréntesis que quería crear, Carlos, y que eso lo tenía en cuenta, pero se me olvidó aunque lo mencioné, la microbiota. Ese es fundamental. Yo creo que, mira qué curioso, cuando estaba haciendo la presentación esta mañana, presenté un video donde al final un científico brasilero decía, por favor, no se dejen engañar de probióticos, porque muchos probióticos, pero esto es importante, tienen 9 millones de cepas, ¿cierto? Y 9 millones de cepas, para cuando tú tienes trillones de presencia en la microbiota, pues realmente te vas a quedar muy corto en lo que es el manejo, digamos, de este tipo de probióticos. Pero la realidad es que cuando yo presento exactamente lo que significan los probióticos de Inmunotech, estamos hablando de billones de células, de formadoras de colonia, que hacen mucha diferencia, porque obviamente ningún probiótico en el mercado te va a reemplazar los trillones de bacterias que tú necesitas. Nadie te va a entregar la cantidad de lactobacilos, pero algo muy importante, y es que todos tenemos que apoyarnos en la dieta para aportar los prebióticos, pero también, ¿qué nos ofrece de todas formas Inmunotech? Unos probióticos con prebióticos. Y fuera de eso, entonces aumenta la cantidad de fibra, y fuera de eso nos dan los arándanos que tienen los antioxidantes. Entonces, cuando tú juntas en un frasquito de estos el potencial de prebióticos, probióticos y obviamente antioxidantes, estás dando una potencia, algo potencial. Importantísimo, la enfermedad neurodegenerativa es muy amplia. Este programa, que fue orientado hoy a depresión, ansiedad,
Le decía yo hoy a María Cristina, que por ahí la vi, le decía yo, póngale atención, porque cuando una persona solamente se orienta en el título de la presentación y no se orienta en toda la parte cerebral, está, digamos que perdiéndose información que puede cambiar la vida de un niño con espectro autista, de una persona con Parkinson, de una persona que tiene cualquier problema neurodegenerativo. Entonces, cuando alguien en este momento te consulta acerca de lo que es este programa, mira, olvídate que fue depresión y ansiedad. Estamos hablando de todo lo que afecta la función del cerebro para el resto de los órganos. Y finalmente, cuando tú dijiste el impacto que tiene en la familia. Hace poco, Carlos, tuvimos el programa de espectro autista. Y sin duda, cuando lo cubrimos precisamente con Enrique Gómez Bernal, hablamos precisamente del impacto de eso, el impacto económico, familiar, social que tienen todas estas enfermedades. Quiero terminar con esta frase que dice que nosotros básicamente tenemos una responsabilidad muy grande de compartir lo que estamos hablando aquí. Hagamos aparte la parte de la empresa, la parte del nutracéutico, sino que cuando nosotros podemos reconocer que hay un nutracéutico que puede romper fácilmente o participar en el enlace, una frase que aprendí incluso de alguien de uno de nuestros equipos en España, o bueno, no, de España, pero de Florida, está en la Florida, que es un especialista en nutrición ortomolecular. El que está en proceso de buscar la sanación tiene que pasar por la reparación celular. Lo que ofrece el glutatión es una reparación celular. La sanación es un testimonio personal que se tiene que lograr al pasar por un proceso de reparación. Danos la oportunidad a los que compartimos este mensaje que participemos en ese proceso de recuperación celular, pero sin obviar lo que el doctor Carlos Mejía acaba de mencionar. El que confíe y se recueste totalmente en un nutracéutico como el Inmunocal está buscando un producto milagro. Tienes que hidratarte, tienes que balancear tu dieta, tienes que aumentar la actividad física, tienes que aumentar la cantidad de verduras, o si no, obviamente compra el Optimizer o el Booster. Pero todo es un proyecto integral, lo que llama Inmunotech un protocolo de fortalecimiento inmunológico. Pues te invito de todas formas para que te quedes en este momento. Vamos a dejar de compartir en este momento en Facebook. Queremos en este momento participar, queremos de pronto, si quieren, un par de testimonios que tengan acerca de la depresión. Yo sé que hay muchos testimonios, nos encantaría escuchar de un par de personas antes de abrir la sesión de preguntas, pero finalmente antes de entrar en este segmento, y quiero que quede esto en la grabación, Carlos, mil gracias por aceptar la invitación, por estar nuevamente en nuestro programa. El aporte que has tenido ha sido excelente, pues sabes que te apreciamos mucho en el programa. Tuvimos un grupo hoy gigantesco en todas las plataformas y pues de corazón, mi querido amigo y colega, te quiero agradecer mucho la participación el día de hoy.